Bienvenidos a Maestro Panenka, tu casa del fantasy fútbol en español. Soy Miguel Galán y vamos a hablar comodín y sin límites porque sin duda esta jornada 8 estará marcada por las fichas. Y seguimos con el fantasy de la Champions en enero, una semana detrás de la otra, para esta fecha 8 que también será particular y característica, la primera en este formato de fase liga. Además tendrá ese detalle donde todos los partidos serán el mismo día y a la misma hora, también que solo habrá un capitán para toda la jornada y en teoría solo podríamos tener 11 jugadores, y aquí hablaremos solo para aquellos que tienen alguna de las fichas, ya sea el sin límites o el comodín, y hay que tener consideraciones al momento de usarlas. Y es que, por ejemplo, en la jornada siguiente, la 9, mejor conocida como la ida de la fase de playoff, tendremos fichajes ilimitados y por eso es que puede ser tan tentador usar una de las fichas en esta jornada. Ese es el mismo caso de la jornada 11, que es el inicio de los octavos, y por todo este panorama podría ser una gran oportunidad para sacar beneficio, ya sea del sin límites o el comodín. Vamos a hablar primero del sin límites y algunos detalles que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, que en esta ficha tener presupuesto ilimitado y fichajes gratis siempre es bienvenido para una jornada. Y ya veremos que hay equipos que solo se pueden hacer con el sin límites. Por otro lado, un aspecto no tan favorable es que en este presupuesto ilimitado solo sería para 11 jugadores en lugar de 15. Y aquí tampoco hablaríamos de suplentes o sustituciones manuales. Además que solo tendríamos una opción de capitán. Una ventaja del sin límites para otras jornadas es que podríamos tener suplentes premium por si alguno de nuestro 11 falla, y también otra alternativa de capitán de gran valor, como por ejemplo pudo ser en la jornada 7 una dupla de Salah y Vinicius. Si Salah hubiera fallado en la jornada 1, teníamos la posibilidad de cambiarlo a Vinicius, que no sería el caso para esta fecha 8. Ahora, hablando del comodín, en teoría en esta jornada 8 podría ser tan poderoso como el sin límites, porque podríamos destinar todo el dinero al 11 y tener los suplentes más baratos, aquellos que cuesten menos de 4 millones, porque recordamos que en este sí tenemos límite de presupuesto, que puede ser un poco más de 100 millones, ya que los cambios de precio que hemos tenido en el equipo. Ahora es momento de pasar al algoritmo de Maestro Panenka, donde habíamos destacado que esta fecha 8 es la más dispareja porque muchos candidatos, equipos fuertes, enfrentan a rivales asequibles, y como en otras jornadas quizás estos equipos no se van a enfrentar entre sí. Tal vez el ejemplo más cercano en esta fecha puede ser el Barcelona contra el Atalanta. Tomando en cuenta nuestro algoritmo y que muchos de estos equipos favoritos tienen partidos favorables, vamos a tratar de dividirlos en niveles, y en el 1 tendríamos al Bayern Múnich, al Manchester City y al Leverkusen. En el nivel 2 al Atlético, Dortmund, PSG y Real Madrid. Y ya en un tercer escalón, Arsenal y Milan. Y volvemos a destacar que no hay mucha diferencia entre estos niveles. Quizás por aquí, por momento de forma, podríamos tener a Real Madrid más arriba, pero elegir jugadores de estos equipos puede ser muy buena idea para un sin límites o para un comodín. Y también deberíamos pensar en equipos como Aston Villa, Barcelona, Inter y Liverpool. Visto todo esto, vamos con el mejor equipo sin límites para la jornada 8 del Fantasy de la Champions, donde tendríamos a Jan Sommer en el arco, confiando en el guardameta con más porterías imbatidas en la competición. En la defensa a Grimaldo, Frimpong y Rudiger. Los mediocampistas serían Bellingham, Musiala, Phil Foden y Florian Wirtz. Y los delanteros Haaland, Kane y Mbappé. Podríamos hablar que puede ser la versión más conservadora del sin límites, porque estamos colocando a jugadores que probablemente sean titulares, y probablemente un cambio que haría aquí sería poner a Dumfries entre los defensas y Courtois como el portero, teniendo en cuenta que el jugador del Inter, el carrilero, ha estado muy bien en los últimos compromisos. De hecho, en el último partido de la Champions tuvo un gol anulado por muy pocos milímetros. Por ejemplo, este equipo solo se podría hacer usando el sin límites, activando esta ficha, incluso pensando en variantes menos costosas como Guerreiro, Rodrigo. No alcanzaría el presupuesto. Y para aquellos que quieran arriesgar un poco, se podría considerar a jugadores como Di Marco, De Bruyne, Salah, sobre todo pensando en que no hay límite de presupuesto, pero por ejemplo De Bruyne no está en el mejor estado de forma,
Salah hay que ver si va a ser titular en un partido donde el Liverpool no se juega nada, pero evidentemente si el egipcio es titular hay que considerarlo. Igual aquí pensaría que no jugaría el partido completo, así que mucho ojo con lo que pueda hacer el Liverpool en ese compromiso. Tal vez sus variantes puedan ser buenas alternativas. Y ahora sí pasemos a un equipo comodín, donde tendríamos límite de presupuesto y tendríamos en el arco a Israel, en la defensa a Dumfries, Grimaldo, Guerreiro, en el mediocampo a Bellingham, Foden, Musiala y Wirtz, y los delanteros serían Kane, Mbappé y Rodrigo. Tal vez en un equipo comodín o wildcard hay que pensarse un poco más a quién dejar fuera, y aquí un jugador que puede ser comodín y clave es Ollis, que puede ser alternativa principal a Musiala en el Bayern Múnich, pero puede ser cambiado también por Bellingham y Foden. Por ejemplo, pensaría en un combo Ollis-Haaland en vez de Musiala o Rodrigo, para aquellos que quieran tener al noruego en vez del brasileño. Es aquello que hablamos de los combos, que lo hemos repasado en diferentes videos. En otros delanteros que pensaría para sustituir al mismo Rodrigo o alguno de los otros dos serían en Julián Álvarez y Guirassy, que también tienen choques favorables como repasamos. Y en defensa, otro jugador en el que pensaría para bajar el presupuesto es Jurriën Timber en el Arsenal, ya para tener una defensa más costosa y tal vez bajarle un poco a las otras zonas del campo. Se podría pensar en jugadores del Atlético que tienen alta probabilidad de dejar el arco en cero. También en un Josko Gvardiol que viene de marcar en Liga. Y aquí el detalle es si confiamos en la defensa del City, que no ha sido la más confiable esta temporada. Como pudieron notar, hay muchos nombres en los que pensar para esta última fecha, por eso también vamos a presentar con aquellos jugadores que no puse en el equipo comodín en el gráfico o en el equipo sin límites. Y tendríamos a Neuer en el arco, en la defensa a Di Marco, Molina y Timber, los mediocampistas Díaz, Gittens, Ollis, Rafinha y Salah, los delanteros Álvarez y Guirassy. Pero aquí incluso vamos a aumentar la apuesta y lo vamos a hacer aún más diferencial, y vamos a sacar a Rafinha y Salah, que son dos de los jugadores más populares. De hecho, Rafinha es el máximo puntuador del fantasy, perfectamente pueden estar en un equipo para esta última jornada. Los vamos a cambiar por Patrick Schick y Pulisic, y aquí tendríamos ya este equipo que serían jugadores con menos del 15% de propiedad, es decir, jugadores que van a estar en muy pocos equipos. Si ellos tienen un buen rendimiento, podrían marcar la diferencia precisamente en esta etapa. Entonces, ¿qué opinan? Los invito como siempre a dejar su interacción en los comentarios. ¿Qué piensan de estos equipos? ¿Hay mucha diferencia entre un equipo sin límites y otro comodín? ¿Hay algún nombre que no mencioné y esperan que la rompa? Entonces ya saben qué hacer.